Si no estoy mal, nos quedamos al final de cuánto producir. Así es, jóvenes, gracias, don Freddy. Así es, jóvenes, nos quedamos en cuánto producir. Les pregunto. Sí, ahí. Bueno, entonces, jóvenes, nos tocaría la tercera pregunta de los problemas básicos de la economía. Sería el cómo, ¿verdad? Entonces, ahorita miramos el cómo producir. El cómo, ¿va, jóvenes? Nos tocaría ahorita en este momento, ¿verdad? Bueno, aquí pues me adelanto, ¿verdad? Que el cómo es la técnica que utilizamos, ¿verdad? Es decir, puede ser manual, puede ser tecnificada, puede ser computarizada, puede ser robotizada, puede ser en otros países que ya se usa inteligencia artificial, ¿verdad? Aquí también se está empezando a iniciar. Es decir, a eso se refiere la técnica que se va a utilizar en la empresa que vamos a fundar, ¿verdad? Bien. Entonces, jóvenes, pongamos lo siguiente, ¿verdad? El cómo producir es la técnica que se va a utilizar. Que puede ser manual, tecnificada, computarizada, etcétera. A esto se le llama estudio técnico. Y lógicamente va a depender de la capacidad económica con que contamos. Repito, y lógicamente va a depender de la capacidad económica con la que contamos. Punto. Importante hacer notar que actualmente cualquier actividad económica debe manejar computadoras, internet, teléfonos celulares, y redes sociales. Todo lo anterior está comprobado que reduce costos. Bien, entonces, jóvenes, esto ustedes lo entienden muy bien, ustedes lo conocen muy bien y viven esta forma actual, ¿verdad?, de teléfono celular, de internet, de correo electrónico, de redes sociales, de computadora, ¿verdad? Ustedes y yo pues la verdad que me tuve que habituar por circunstancias de la pandemia. Esa es la verdad. Yo no me eduqué, me informé con lo que hemos mencionado. Ustedes sí. Bueno, pero sí, yo lo entiendo y lo acepto, ¿verdad? De que actualmente cualquier actividad económica conlleva tener la tecnología que mencionamos. Claro que, como dijimos el lunes en clase, un negocio sencillo como una tortillería, como una panadería de barrio, pues probablemente no usará computadora, ni tendrá ni pues, internet. Sí, probablemente, eso creo que ustedes lo entienden y lo saben, sí usarán celular, pero el celular ya se volvió en Guatemala y ya un uso generalizado.
la capital, los municipios, el interior de la República, la gente, por muy sencilla que sea, tiene teléfono celular, porque realmente es importante la comunicación, pero no digamos, pero también pues en los negocios, ¿verdad? Por eso mencionamos redes sociales. Las empresas ahora entonces manejan redes sociales para clientes, para proveedores, ¿verdad? Y entonces el teléfono celular también es parte importante de la empresa. Aquí la limitante para ustedes cuando trabajan o según ustedes trabajan es que también el jefe abusa con el uso del teléfono, ¿verdad? Cuando, en el sentido de mandarle a usted trabajo, ¿verdad? Que usted lo haga en su casa y a veces trabajar en la noche o en la madrugada, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, complicada en estos tiempos para el trabajador, ¿verdad? Entonces, pero sí, ustedes creo que lo entienden lo que es el realizado de lo que he mencionado. En este caso, volviendo a los teléfonos celulares, bueno, en general también computadoras e internet y todo lo que mencionamos, en Guatemala, digamos, no está a la delantera, pero sí, en general, el país, en la actividad económica, esto lo manejan. Y a nivel particular, ustedes no dejan mentir que algunos de esta sección o de la Facultad de Derecho o de la Universidad de San Carlos, todas las universidades de Guatemala, compran los teléfonos celulares que van saliendo, ¿verdad? 5,000, 6,000 quetzales y lo compran, ¿verdad? Porque es algo que ustedes lo quieren tener como algo de moda y como que algo que realmente es vistoso, ¿verdad? Eso sucede. Entonces, los países, invierte en Guatemala, no porque sean buena gente de que usted tenga teléfono, no, lo que pasa es que sí hay capacidad de compra, ¿verdad? No todos, pero sí hay una capacidad de compra y por eso es que miramos que vienen empresas a invertir en el país, en computadoras, teléfonos celulares y cada vez hay más planes de tiempo de aire. Entonces, eso es algo cotidiano y al final, jóvenes, ¿eso qué es? Jóvenes, son negocios, ¿verdad? La tecnología es negocio, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero al final, en estos temas, insisto, repito, la tecnología va siendo clave en un negocio, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario de esto? Por favor, ¿alguien quiere comentar? O decir algo, ¿verdad? Del campo de la técnica. No, licenciado. ¿Perdón? ¿Alguien va a preguntar o...? Pues no, solo mencionar que lo impresionante que se ha vuelto en nuestros tiempos ya gracias a la tecnología, eso de reducir costos, porque ahí viendo cómo se trabajaba antes, creo que sí tenía que invertirse en muchas más cosas, pero ya sabiendo esto de la tecnología ya reduce de una manera muy considerable todo ese gasto que hay que hacer. Sí, hace 30 años, jóvenes, en Guatemala, todavía las empresas y el Estado manejaba máquina de escribir y también se manejaba calculadora, ¿verdad? Era cotidiano en las oficinas el manejo de lo que mencioné. Ahora eso ya un empresario no va a gastar máquina de escribir, ¿verdad? Y en calculadora mejor compra un par de computadoras, ¿verdad? Y servicio de internet, lógicamente correo electrónico. Y hasta usted que un teléfono celular, ¿verdad? De la empresa, para que usted trabaje para ellos también cuando esté en su casa o cuando esté trabajando en una comisión, ¿verdad? En un país, pues también ahí usted está en una convención, por ejemplo, un seminario y también le envía trabajo en la noche, ¿verdad? Ese es lo que ahora sucede, que realmente el empleado está sobreexplotado en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes, quiere comentar esto? O si tiene alguna experiencia. No sé, jóvenes, si me recuerdo, no me recuerdo, perdón, porque son 4 selecciones, si les he dicho que en estos espacios, de estos 5 preguntas, ustedes pueden comentar una experiencia propia referente a un negocio, ¿verdad? Siempre es bueno que alguien, en este caso de una clase, comente porque nos sirve de experiencia propia, ¿verdad? Y entonces, cualquiera que pueda comentar sobre un negocio, una experiencia en este asunto,
de una actividad económica, empresarial, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Porque realmente se trata de que participemos y también, pues, libremente, y se puede aportar algo de una experiencia, repito, que sea particular, ¿verdad? Bien, vamos a la cuarta pregunta, que sería, ¿para quién? La cuarta pregunta de los problemas básicos de economía es, ¿para quién? Bien, ahorita lo copiamos, ¿verdad? ¿Para quién? Es a quién, para redundancia, que vamos a destinar lo que vendemos, ¿verdad? Se llama técnicamente segmento del mercado. Esto parece realmente repetitivo, vamos a copiar, insisto, de que es lógico que yo me voy a interesar en donde hay capacidad económica, ¿verdad? Sí. Sí, pero recordemos que usted se da cuenta que ciertos negocios la gente consume, la gente compra, sí. Pero realmente usted hace un estudio de que esta gente va a comprar, le voy a explicar. Ya lo dije en esa clase, ¿verdad? En el centro de la capital, en Guatemala, zona 1, zona 2, personas que yo conozco han abierto negocios de comida teniendo el pensamiento que la comida siempre se va a vender, equivocado, ¿verdad? Porque se vende. Usted abre un restaurante y usted llega gente, un día, unas semanas, pero 3, 4 meses, 5 meses, la verdad. Entonces, el volumen de personas no es indicativo de que a usted le va a ir bien, ¿verdad? ¿Cuál es importante? Que tenga capacidad de compra. En este caso hay que hacer un grado de comparación con el censo poblacional, es decir, es positivo lo que voy a indicar para el empresario. Nuestra población en este país, en un 70% es gente joven, ustedes están ahí de 0 a 30 años. Eso es bueno porque la gente joven consume. Por eso miramos anuncios de teléfonos, miramos anuncios de ropa, hablamos anuncios de licor, de cerveza, en fin, todo eso que la gente joven consume, y entonces eso es una ventaja para el empresario, ¿verdad? No sé si ustedes gastan por lo que trabajan o su papá le dan dinero, no sé, eso no es importante. La cosa es que ustedes, me atrevo a pensar, sin conocerlos, que si tienen capacidad de compra, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tienen un teléfono más moderno que sea, y una computadora aceptable, un vehículo aceptable, en fin, todo eso es lo que le gusta a la gente joven, ¿verdad? Entonces, sale pues a que el segmento de la población de Guatemala en publicidad está concentrado a la gente joven, ¿verdad? Bien, entonces pongamos lo siguiente, ¿verdad? Estamos con la cuarta pregunta, ¿para quién? Tenemos que pensar y planificar a qué sector de la población le tenemos planificado venderle el bien o servicio. Tenemos que pensar y planificar a qué sector de la población le tenemos planificado vender el bien o servicio. Como a esto lo llamamos segmento de la población. Es decir, a qué grupo social le vamos a vender. Pero hay que tomar en cuenta que estas personas tenemos que asegurar que tengan capacidad de compra. Y además, hacer un pequeño estudio de
los gustos y preferencias del consumidor. Hacer un pequeño estudio de los gustos y preferencias del consumidor. Bien, el para quién entonces es una parte de la población que va a consumir el bien o servicio, que está destinado a lo que vamos a producir. Y entonces, aquí pues parece algo sencillo, pero realmente no es fácil. Ya lo dije una vez también, pero ustedes lo saben. Cualquier producto que usted va a vender en Guatemala o servicio ya tiene competencia, ¿verdad? Eso de entrada usted lo sabe, ¿verdad? Por lo tanto, usted va a tener que competir con otros. Ahí hay que tomar en cuenta el precio. La gente, nosotros compramos de acuerdo al precio, compramos de acuerdo también a lo que ganamos, pero también compramos de acuerdo a lo que nos gusta o preferimos, ¿verdad? Creo que eso lo entendemos y somos distintos en la forma de gastar cada quien. Eso es parte de la mercadotecnia, eso es parte del curso de microeconomía, ¿verdad? Que hoy imparto los sábados en San José Pinula con la Mariano Galvez, pero es algo que creo que lo entienden porque ustedes son consumidores, como yo también lo soy, ¿verdad? Insisto con los mismos jóvenes, ¿verdad? No nos equivoquemos con la cantidad de gente que hay en la zona 1 o en un centro comercial. Algunos van a pasear, algunos van a divertirse. Es más, ya hay un estudio en Guatemala el año pasado, fue el año 2019, el año pasado fue atípico por la pandemia, ¿verdad? Y estos meses también todavía no se sabe qué va a pasar con la pandemia. Pero en 2019 se un estudio de que la gente que va a los centros comerciales, en su mayoría es gente que va a comer, ¿verdad? Y gente que va al cine, ¿verdad? Un 30% es gente que va a comprar algún asunto que le sea importante, ¿verdad? La mayoría de gente se va a divertir a los comerciales. Entonces, esto hay que tomar en cuenta el asunto de que ese grupo de gente es indicativo de que usted va a vender, que hay una buena cantidad de personas. No, ¿verdad? Las personas van buscando un buen precio y sigo con el ejemplo de eso que les puedo cansar, ¿verdad? En la zona 1, el ejemplo de esta cafetería, que ya es como restaurante, Berna, ¿verdad? Es llamativo porque pues tienen ya de estar ahí como 15 años, han tenido problemas con hace como 3 años, me parece que fue sobre una bacteria encontrada en un alimento que ellos vendían, creo que era un pan con pollo, ¿verdad? Dicen que parte de este asunto fue una, ¿cómo se llama? Una denuncia que hizo San Martín, que está a media cuadra de Berna, claro que por medio de otra persona. Y también como al año también llegó la SAT, porque alguien denunció que no daban factura. Han tenido problemas y siguen. Y un alumno me contaba, un alumno o alumna de una sección de la noche, que ya vieron un Berna en la zona 10 por los próceres. Entonces, son ejemplos de empresariales que son buenos mencionarlos, porque el que va a poner un negocio, el que va a empezar una actividad económica, va a lo grande. Tiene ambiciones, ¿verdad? Si usted quiere ser empresario y va a ganar poco, mejor no lo sea, mejor quédese como empleado. Tiene que ir a lo grande. Entonces, parte de eso es ver que la población, analizar que la población tenga capacidad de compra y analizar lo que a la gente le gusta. Vuelvo al ejemplo de Berna. ¿Qué es lo que ellos tienen en la mañana, tarde y noche? Panes con frijoles, con huevo y con pollo. De tomar, lo que más se vende, todo licuados, ¿verdad? Que lo dan en bolsa inclusive, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas más, pero eso es lo que más la gente consume, es lo que más la gente compra, pero también porque es lo más barato, 5, 8 quetzales un pan, ¿verdad? Entonces, usted no va a encontrar esos precios en Campero, ni en McDonald's, ni en otros lugares, no lo va a encontrar, por eso es que la gente va
y algunas personas van en un grupo familiar, ¿verdad?, a desayunar, o pasan en la tarde comprando algo, comprando y se llevan la comida. Yo vivo en el centro y camino mucho en el centro, por eso no me doy cuenta de eso, ¿verdad?, de este restaurante, ¿verdad?, o ese, que también es panadería, ¿verdad? Jóvenes, ¿algún comentario de esto? De lo que estamos hablando, de la cuarta pregunta, ¿para quién producir? Hoy no quieren hablar, como que están... Soy licenciado. Dígame. Creo que también todo esto que está hablando usted, Facebook o incluso creo que todas las redes sociales ya lo han tomado en cuenta, porque he visto, como tengo algunas cuestiones como de distribuir, por decir así, música, o distribuir más de algún producto, porque he visto ahí que algunos amigos lo hacen. Facebook le da una opción para qué público quiere dirigirse y le cobra ahí un porcentaje. Pero así, volviendo igual con el tema anterior, es claro, algo bien estructurado que lograron hacer las redes sociales como para dar ese enfoque que estamos viendo, y que es a quién vender o a quién producir, porque nos da la opción a qué público y a cuántos queremos llegar y el precio. Sí. Entonces así he visto que ya esto ya lo implementó también Facebook, Sí, para sí. cuestiones de venta. Sí, fíjense que yo me quedo corto, gracias a ustedes, yo me quedo corto. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, no he mencionado el mercado y la venta en línea. Yo he hablado de lo tradicional, pero ustedes saben mejor que yo que realmente ese negocio ha crecido en Guatemala, sobre todo por la pandemia. Por eso es bueno lo que estoy diciendo de participar. Esta semana, no me recuerdo en qué clase, un alumno, ¿verdad?, habló, y del año pasado, ¿verdad?, para él fue un año muy duro, trabajaba en McDonald's, pero ese asunto del horario y todo se complicó, ¿verdad? Y él pues siguió trabajando, pero yo entender que sí tenía problemas económicos, ¿verdad? Él empezó a analizar qué hacía y empezó a vender lo que decía Andrés, ¿verdad? Hizo un pequeño estudio de lo que le gustaba a la gente de música, la gente joven, y empezó a vender esa música. Tiene un nombre, no sé si alguien me puede decir cómo se llama eso, ¿verdad? Venden el paquete con la música que a usted le gusta. Él se dedicó a eso y todavía se dedica, pero dice que este año fue le dio regular, ¿no? El año pasado dice que le fue excelente. Entonces, esa venta de línea se ha multiplicado en el país de manera fuerte, y le sumamos también en línea lo que es mensajería, lo que es mensajería, ¿verdad? Parecido a lo de Globo. Algunos se han atrevido a iniciar un negocio parecido a Globo, ¿verdad? Y contratan 2 o 3 personas, les pagan de acuerdo a lo que a los lugares donde van a dejar las cosas que pide la gente, no son parte de la nómina de una empresa, y sí, estoy trabajando algunos, pero esperen, jóvenes, vamos a tomar algo porque me está molestando la garganta. Entonces, este tema es bien profundo, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes en Estados Unidos, un país tan grande, Europa, China, pues ahí tenemos que hacer un estudio detallado de este aspecto de para quién vamos a destinar el producto, bien o servicio. Pero sí, el internet es clave, y la venta en línea también ha crecido en Guatemala. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que estoy diciendo, ¿verdad?, o ampliar algo de que estoy dejando el tintero. No sé si les dije eso, pero repito, ¿verdad?, saliendo un poco de lo cotidiano de clases, nos mandaron un correo el lunes o el martes, que la actividad nuestra en la universidad y en Facultad de Derecho termina el jueves 25, es el último día de clase. Me imagino que ahora el licenciado ya le con eso. Entonces, el viernes 8 y el de Dolores, ya no hay actividad en San Carlos. Y lógicamente tampoco Semana Santa, ¿verdad? Entonces regresamos el 5
de abril, me parece que es, día lunes, regresamos con nuestra clase, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan eso, ¿verdad? Bien, digamos, jóvenes, ¿verdad? Con la quinta pregunta para terminar este tema, problemas básicos de la economía, ¿verdad? ¿Dónde producir? La quinta pregunta es, ¿dónde producir? Aquí, al igual que la anterior, también me quedo corto, porque la venta en línea no tiene ubicación o local, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, no es indispensable que usted tenga un local para que usted tenga un negocio, se puede hacer en línea, ¿verdad? Entonces, ahí también, ¿cómo se llama? La actividad económica, es decir, un negocio por línea no necesita una ubicación, ¿verdad? Bien, digamos lo siguiente, ¿verdad? ¿Dónde producir, verdad? Se refiere a la ubicación de local. Se refiere a la ubicación local. Coma, es decir, ¿dónde se va a instalar? Este puede ser arrendado o propio. Punto. La ubicación del negocio va a depender del tipo de actividad a la que usted se va a dedicar. Por ejemplo, si es venta de comida, es recomendable en el centro de la ciudad o de la cabecera del municipio. Por el contrario, si es una fábrica, por ejemplo, de ladrillos y blocks, puede ubicarse en las afueras de un municipio. Por último, tenemos que darnos cuenta que ha proliferado en Guatemala la venta en línea. Y en esta actividad económica no tienen ubicación el negocio. Bien, entonces ya apuntamos, ¿verdad? A la importancia del local. También, repito, hemos visto esos temas con compañeros tuyos de otras secciones. Y entonces, la ubicación, pues alguien que tenga un negocio en línea, pues no le da importancia a lo mismo. Pero aquí, ojo, jóvenes, ustedes que van a ser abogados y abogadas, si usted quiere un negocio formal y usted va a actuar conforme a la ley, el Código de Comercio, entonces usted tramita la patente de registro mercantil. Al mismo tiempo también va a la SAP y se registra ahí como pequeño contribuyente, ¿verdad? Estamos suponiendo. Si es así, le exigen a usted ubicación del negocio, ¿verdad? Eso es bueno que ustedes lo sepan porque en un negocio formal tiene que tener una ubicación, ¿verdad? Y aquí un tema discutible, ¿verdad? El asunto de la venta en línea que no tiene ubicación. Lo que voy a decir no critico a nadie, jóvenes, ¿verdad?
pero algunos pues lo hacen porque realmente no quieren pagar impuestos, ¿verdad? No tener un régimen de pequeño contribuyente, por ejemplo, en la SAT, ¿verdad? Y ustedes saben que si usted está con pequeño contribuyente, tiene que mensualmente presentar su planilla de IVA, y si tiene cierta ganancia, también pagar ICR, ¿verdad? Y usted está amarrado, digamos, ahí con la SAT, ¿verdad? Eso a la gente no le gusta, le parece, y entonces la venta en línea no están así, no están incluidos en esto, ¿verdad? Esa es cierta ventaja, digamos, ¿verdad? Pero miren lo complicado del tema. Supongamos que usted vende ropa, supongamos que usted tiene sastres y hace trajes para hombre y para mujer, y una empresa a usted le está pidiendo unos 10 trajes de uniforme. Lógicamente la empresa le va a pedir factura. Entonces usted va a tener que ver qué hace, si consigue una factura o ya piensa formalizarse. Entonces, el negocio en línea hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Para ciertas actividades. Claro que lo que usted vende en línea no le van a pedir factura, ¿verdad? Y simplemente usted lleva el producto. Sin embargo, volviendo a la SAT, sí, yo trabajé en la SAT hace como 15 años, todavía tengo amigos ahí y sí están haciendo un estudio de lo que estoy hablando, y le van a entrar este año o el siguiente año a ver cómo pueden encontrar personas que tengan un negocio y que no estén facturando o que no estén registrados en el registro mercantil, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar, jóvenes, algo de lo que estoy mencionando, o participar. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame, don Diego. Así como que las personas que tienen un negocio, por ejemplo, en los mercados, por así decirlo, una pollería, una librería o mundos de A3, ¿verdad? O sea, que sí generan bastante ganancia. Ellos también, me imagino que no pagan a la SAT, pero sí están registrados en la municipalidad. ¿Cómo es el rollo ahí? ¿Me podría explicar? Sí, fíjese, Diego, que soy sincero, yo también no sé cómo será eso, porque fíjese que cuando yo trabajaba en la SAT, se hizo un estudio y se le entró en la terminal a esos negocios, y también en el interior, pero la experiencia fue dura. La gente realmente lo rechazó, y algunos lugares, perdón, voy a tomar más agua. Algunos lugares del interior, repito, les quemaron sus carros, ¿va? De la SAT. La experiencia no fue tan buena para ellos. Entonces yo me quedé con duda y no sé cómo estará ahora. Buenas tardes, licenciado. Dígame, Ana. Fíjese que con respecto a lo que decía Diego ahorita, Sí. yo le puedo comentar más o menos, yo estuve en la administración del mercado, de uno de los mercados de Villanueva, 12 años. En el caso de los vendedores de los mercados, pues ellos tienen la ventaja de que pagan muy poco de lo que es el arbitrio municipal, Sí. de cada puesto, Sí. y ellos no pagan impuestos, no están registrados en la SAT. La mayoría de ellos pues no adquieren facturas porque igualmente compran ya sea en la terminal o en el SENMA. Sí, sí. Entonces, la ventaja que ellos tienen también es de que ellos tienen la oportunidad de vender sus derechos de local a precios de verdad increíbles. Entonces, ellos durante un tiempo pagan, ¿qué le puedo decir? 30 quetzales al mes de arbitrio municipal, Sí, sí. y ganan de verdad bastante. Y fíjese que es increíble la experiencia, pero dentro de lo que son los negocios, tiene mucho que ver, la verdad, cómo se familiarizan entre ellos mismos, porque ellos, los negocios son totalmente familiares. Hay quienes tienen hasta 15 puestos que son todos familia. Entonces, entrar a un mercado es bien difícil cuando uno piensa en adquirir un local o algo así, porque es un grupo bien cerrado y se adquieren bastantes ganancias sin declarar absolutamente nada de impuestos. Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Ana. Fíjese que le voy a contar, y también ustedes jóvenes, ¿verdad? Que, repito, vivo con la zona 3, cerca del Hospital General, y hay un mercado cerca, para la redundancia. Yo
siempre he vivido en esta zona, en esta parte, y he visto, este mercado tiene como unos 50 años más o menos. Y me llama la atención, ahora me recuerdo lo que dice Ana, de que aquí, cerca de mi casa, más o menos, han comprado como unas 15 casas, estas personas que venden en el mercado, y repito lo que dice Ana, es un grupo familiar, ¿verdad? Que compra las casas, porque ellos tienen 5, 10, 8 locales en el mercado de aquí, ¿verdad? Cerca de mi casa. Entonces, eso es un índice de cómo es que la gente maneja eso en los mercados. No sé, no me gusta criticar a nadie, ¿verdad? Porque cada quien pues tiene su actividad económica y tenemos en Guatemala, digo desgraciadamente porque para mí tenemos obligación de pagar impuestos. La mayoría de guatemaltecos pensamos que mejor no pagamos impuestos porque se lo van a robar. Pero realmente es una obligación, ¿verdad? En América Latina hay como 4 países donde sí, a través de un plan vigoroso y de justicia social, los mercados que son parte de una actividad económica donde pagan impuestos, ¿verdad? Creo que Chile, México, Argentina y creo que Colombia. Les costó mucho. Yo leí un estudio del año pasado sobre eso, pero fue un asunto que significó una serie de problemas con la población de 30 años, ¿verdad? Yo no sé si algún día estos negocios van a pagar impuestos, pero sí es en la terminal, en Seima y en los mercados de la capital, esta gente no se quitan el IVA, no se les quitan la SAT y no pagan impuestos, ¿verdad? Solo el local, como dice Ana, de correspondiente de la municipalidad, una cantidad pequeña, y algunos después venden ese local a una cantidad fuerte, ¿verdad? Y en un grupo familiar, ¿verdad? Esa es la realidad del país, ¿verdad? Le agradezco a Ana y Diego que hayan participado. Alguien más jóvenes que nos pueda también contar una experiencia en la ubicación de un negocio o cualquier experiencia relacionada con una actividad económica. Bien, entonces vamos a cambiar de tema, jóvenes, ¿verdad? Licenciado. Dígame. Disculpe, le había mencionado de que si por decir uno tiene un negocio y si todavía no lo tiene registrado en la SAT y le piden una factura, no, se comentó que se podría conseguir una factura o ya hacerse formalmente, pero ¿cómo es eso de conseguir una factura? Porque hay gente que en una empresa, por ejemplo, de su amigo, le da una factura de la empresa y le cobra una cantidad por esa factura. Eso es lo que hacen algunos, ¿sí? Sí, la verdad. Así es. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Así es, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? ¿Otro comentario o pregunta? Pues entonces, jóvenes, cambiamos de tema, ¿verdad? Y entonces, creo que se recuerdan que les hablé de la teoría objetiva cuando empezamos a verla y cuando seguimos con esa parte importante del curso del esquema que tenía la teoría objetiva, la formación económica social, ¿verdad? Y hicimos un esquema de clase. Pues también hay un esquema del sistema capitalista. Ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? Que nos va a llevar, yo creo que aquí está el parcial, analizar el esquema. No lo vamos a analizar todo porque es muy extenso, todo lo que el programa establece, pero sí vamos a copiar el esquema, vamos a hacerlo todo, pero el contenido del esquema vamos a mirar la mitad probablemente nada más porque es muy extenso y solo me va a basar en lo que dice el programa, los puntos esenciales del esquema. Bien, entonces voy a darle un favor en su cuaderno. El esquema nos lo ponen, su hoja la ponen en forma horizontal. No sé si me explico. Aquí tengo el esquema. Forma vertical sería así, ¿va, jóvenes? De forma vertical, el esquema no va a caber, tiene que ser de forma horizontal, porque el esquema se extiende en una parte del asunto macroeconómico, entonces no les va a caber. Entonces, pongamos de título, división de la economía
capitalista. División de la economía capitalista o ramas de la economía capitalista. Repito, el título es División de la economía capitalista o ramas de la economía capitalista. Sería el título. Entonces, en la primera parte del esquema, ponemos economía descriptiva. El esquema lo hacemos en medio de la hoja para que quede para todo. De ahí le ponemos una flecha, de economía descriptiva una flecha, a la siguiente parte que es la teoría económica. En la teoría económica hacemos una línea y después nos vamos hasta arriba y ponemos microeconomía. Después regresamos a la teoría económica y ponemos una flecha hacia abajo y ponemos macroeconomía. En la parte de microeconomía que les dije al principio, ponemos 4 flechas que se derivan de la microeconomía, ¿verdad? 4 partes microeconómicas. Una es teoría de la demanda. 2, teoría de la oferta. 3, teoría de la distribución. Y 4, teoría de costo de factores. Repito, en la parte microeconómica son 4 partes fundamentales: teoría de la demanda, teoría de la oferta, teoría de la distribución y teoría de costo de factores. Hasta ahí llegaría la parte microeconómica. Vamos hasta abajo en la parte macroeconómica y es más extenso la división. De la parte macroeconómica hacemos una flecha hacia arriba y ponemos teoría de agregados económicos. Teoría de agregados económicos. Regresamos a la parte macroeconómica y ponemos una flecha para abajo y ponemos teoría de equidad y crecimiento. Teoría de equidad y crecimiento. En teoría de agregados económicos ponemos 3 flechas. Y en una ponemos Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Y le ponemos siglas PIB. PIB. P de papa, I de iglesia y B de bueno. PIB, ¿verdad? Con mayúsculas hasta P, la I y la B. Ponemos en teoría de agregados económicos otra flecha y ponemos inversión nacional. Otra flecha más y ponemos ahorro nacional. Y la última flecha sería relaciones económicas internacionales. Teoría de relaciones económicas internacionales. Y la última, derivada de la teoría de equidad y crecimiento, ponemos teoría de desarrollo económico.
De último, ponemos en la parte en medio de la división, pero en la parte final del cuadro, política económica y detalles, ¿verdad? Pero ustedes no van a ser economistas, ¿verdad? Bien. El resumen de esta división, es decir, lo más importante, lo más aplicable, la esencia, son dos divisiones. No van a copiarse jóvenes, ¿verdad? Porque eso lo vamos a ver, son las 3 y 8. Vamos a ver una parte de los conceptos probablemente hoy o el lunes, ¿verdad? Entonces pongan atención y no van a copiar nada, si no lo van a entender. Bien. Repito, lo esencial de esta división, lo medular, es la parte microeconómica y la parte macroeconómica. Bien. La parte microeconómica es las empresas. En el capitalismo se estudia y analiza el comportamiento de las empresas. Y entonces, es decir, se analiza a la demanda, qué es demanda. Este tema lo vamos a ver en clase. Todos los que compramos somos demandantes. Se analiza la oferta. Todo empresario es oferente, es productor, es capitalista. Esos son temas de clase, ¿verdad? Pero el tema es complejo porque realmente en la parte del consumidor usted actúa de diferente forma. Miren pues. Y eso lo van a entender porque ustedes así actúan y yo también. ¿Usted cómo hace para comprar? Pues mira el precio. Pero ¿qué más usted hace o qué más es importante para poder comprar? Tener ingresos. ¿Pero qué más? Que le guste el bien o servicio. ¿Pero qué más? La publicidad. Se dan cuenta que este asunto es realmente, no sé si me voy a entender, hay que estudiar esto detalladamente. Por eso les indiqué algún día de que en la Mariano Gálvez, donde yo estoy dando clase del plan sábado, llevan 4 economías. Y yo doy las 4 economías, ¿verdad? En San José Pirula. Y este semestre estoy dando la parte microeconómica. Es un curso completo. Es profundo eso, ¿verdad? Pero también hay que analizar al empresario. Y en la parte de las empresas hay que analizar los costos y las ventas. Y eso significa costo unitario, costo marginal, costo promedio. En ventas, ver los problemas que existen con las ventas en la parte de la mercadotecnia. Bueno, ok, pero no se queda ahí la micro. La micro también hay que estudiar la teoría de la distribución. Cómo los bienes se distribuyen desde que se producen hasta que llegan a manos de consumidores. Se llaman canales de distribución. Es un tema de mercadotecnia. Este tema no vamos a verlo porque no es parte del programa. Pero también hay que ver los costos. Sí, eso se llama teoría de costos factores. Es decir, el costo de producir, el costo de pagar el alquiler, el costo de pagar la mano de obra, el costo de pagar la materia prima y cuánto va a ganar. Entonces, todo eso hay que analizarlo, ¿verdad? En el curso de micro, en la Mariano. Acá solo vamos a mirar la demanda y la oferta. Entonces, ¿qué es la micro? El empresario. Pero hoy lo dijimos en clase que es clave el empresario en el capitalismo porque es el que paga impuestos y genera empleo. Practicando con gente que conoce los temas estos de economía y leyendo un poco, parte de que el sistema capitalista se mantiene en el mundo es porque realmente hay gente que se atreve a invertir. El motor de la economía capitalista es el empresario. ¿Por qué hay problemas en Venezuela? Porque en Venezuela le echaron al empresario, el Estado le entró a confiscar bienes, a competir con ellos en producción, bienes y servicios, a expropiar, y eso alimentó la inversión. Los países del mundo, casi todos capitalistas, los jefes de Estado y presidentes saben que tienen que coayudar
a que el empresario crezca, para que se mantenga el tema capitalista, ¿verdad? Entonces, esta es la parte micro. No sé si tienen una pregunta de la parte micro. No tengan pena que tengo que dar el concepto de microeconomía el lunes, ¿verdad? Lo es una idea. Disculpe, licenciado, ¿qué dijo que estudiaba la macroeconomía? Espérenme, compañerita, si voy por partes, voy por micro. Ahorita le entro a macro, usted va muy rápido, compañera. Sí, ahorita expliqué micro, jóvenes, ¿verdad? Sí, vamos por micro. Ahorita le entro a la macro, ¿verdad? Sí, vamos por partes, ¿sí? Insisto, jóvenes, no tengan pena que eso lo vamos a copiar, ¿verdad? Estoy dando un resumen del esquema. Y el esquema, miren, jóvenes, no se preocupen, insisto, el esquema en el examen no viene, porque el esquema es extenso y no es parte del programa muchos puntos. Entonces no nos va a complicar la vida con que el esquema es parte del examen. En el primer parcial, sí les dije que la formación económica social había que estudiarla porque venía en el examen. Ahí sí venían, casi todo venía ahí del examen, ¿verdad? Pero en esta parte no lo voy a poner porque realmente es extenso y además el programa dice que no hay que ver todo lo que es el esquema. Entonces, no se preocupen que el esquema no viene en el examen, es decir, que ustedes hagan el esquema, no, lo importante y lo que vamos a ver en clase es lo que viene en el examen, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes, que quiera preguntar de lo que estoy hablando? Bueno, la segunda parte del esquema es la parte macroeconómica. La parte macroeconómica es extensa, diría yo que un poco más compleja. No un poco más, mucho más compleja, la parte macroeconómica del capitalismo. ¿Qué es macro? Macro quiere decir grande. En Guatemala, ¿qué abarca macroeconomía? El Estado. ¿Qué hace el Estado en la parte económica financiera? El Banco de Guatemala, que emite dinero. El Banco de Guatemala, que también maneja la deuda pública. El Banco de Guatemala, que también lleva un control de la inflación monetaria. Finanzas públicas es otro ente importante en el tema financiero económico. ¿Qué hace finanzas públicas? Elabora el presupuesto del Estado. ¿Qué parte es clave en finanzas públicas? Es los impuestos que lo maneja SAT, pero que dependen de la SAT, depende de finanzas públicas, ¿verdad? ¿Qué otra parte es importante de la SAT, de finanzas? El tema del gasto. Todo lo que el Estado da al servicio a la población es lo que es clave pues, en el quehacer estatal. Educación, salud, seguridad, ¿qué más tenemos ahí? Servicios básicos, en carreteras, ¿verdad? Construcción y ampliación de carreteras y caminos vecinales. Todo de salud pública, ¿verdad? Que estamos en un problema complicado con la pandemia, que otra vez se quiere disparar también en algunos lugares, en algunos municipios, departamentos. Todo eso es el servicio que el Estado le da a la nación. Esa es la parte macroeconómica del Estado, la parte macroeconómica del esquema. Pero también ahí viene el Ministerio de Economía como parte del Estado de Guatemala, porque el Ministerio de Economía lleva un control de la inflación monetaria y lleva un control del índice general de precios de los bienes, ¿verdad? No hace mayor cosa, pero lleva un control del índice, cómo la inflación se va incrementando, inflación de precios. Pero también este ministerio ayuda a que el empresario crezca y también tiene como función principal incrementar el comercio exterior a través del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Todo lo que es globalización económica lo maneja ese ministerio. Pero me quedo corto porque la parte macroeconómica también abarca la economía internacional. ¿Qué entra ahí? Las divisas. ¿Qué más entra en el mercado internacional? Los ciclos económicos. ¿Qué más entra en la parte internacional? Los precios de los productos básicos que el mundo consume. El petróleo, los alimentos, los metales. Pero también entra en el mercado internacional, entra los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también
los bancos internacionales, ahí entra el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que tienen el mundo de los 20 años, ¿verdad? Que se ha proliferado, han crecido en bloque. Los países ahora comercian en bloque, ¿verdad? Eso también es parte de la economía internacional. Entonces, macro es lo que hace el Estado en la función económica financiera, pero también macro es la economía internacional. Eso sería realmente el resumen ¿cómo se llama? Del esquema. Bueno, para terminar, esa palabrita que aparece al final del esquema, que dice política económica, y las fechas que están en la parte micro y macro, significa que política económica es el accionar de la gente, el accionar de los empresarios, el accionar del consumidor, el accionar del Estado. Toda la gente que está involucrada en la actividad económica se llama política económica. Por excelencia, ¿quién hace eso? El Estado. Pero también el empresario, al actuar, al defenderse, al pronunciarse el CACIF, también hace política económica. ¿Quién más? Los sindicatos. Cuando la gente se organiza, inclusive, pues a veces de una forma que no es, pero a todos nos molesta, ¿verdad? De tomar carretera, como Condeca u otros, pues también es un accionar del público, de la gente. Entonces, por eso es que aparece al final la política económica en la parte micro y macro, ¿verdad? Eso sería el resumen rápidamente. Bueno, me quedo corto con la parte macro, ¿verdad? En la parte de macro tenemos como 8 variables. Aparece el Producto Interno Bruto, inversión nacional, el ahorro nacional, inflación monetaria, teoría de la moneda, teoría de finanzas públicas, teoría de relaciones económicas internacionales y teoría de desarrollo económico. Eso es lo que digo que es extenso en este esquema, la parte macro. Y esta parte macro, lo que he mencionado, o que acabo de leer, vamos a ver nada más 2 o 3 variables, ¿verdad? Muy extenso esto. Entonces, eso sería como se resumen las ramas de la economía, es decir, el esquema que se reduce a la parte micro y la parte macro. Si no han entendido nada, no tengan pena, que el lunes tenemos que empezar ya a ver el esquema un poco más despacio. Dice ahí, una compañera puso que dice que está en la página 109. No sé si la compañera que puso eso en el chat se refiere al esquema o se refiere al tema del capitalismo y la división del capitalismo. Pero eso lo tenemos que ver en clase, ¿verdad? Esta división del capitalismo. ¿Preguntas, jóvenes, de esto? ¿Comentarios? No me refería a micro y macro, dice el compañero que en la página 109. Bueno, no entendí, yo pensé que se refería a la parte micro o macro. Ustedes no miran eso, no sé si lo miran, pero yo sí miro el chat, ¿verdad? Cuando alguien escribe algo ahí. Y siempre me gusta leer cuando dicen algo, ¿verdad? Para ver si... La mayoría son cosas de clase, ¿verdad? Preguntas hoy. ¿Por qué no incluye el esquema en el test? Dice una pregunta. Porque en este esquema no lo vamos a ver todo en clase. Sería injusto que yo preguntara todos los temas del esquema cuando el programa solo dice que hay que ver como la mitad de este esquema, ¿verdad? Yo me baso en el programa. Si ustedes son minuciosos, podrán darse cuenta que lo que he dado en clase es lo que está en el programa, ¿verdad? Porque el programa es muy extenso, entonces no puedo hablar de otros temas, porque realmente, fíjense que hablando de tiempo, jóvenes, después de esta Semana Santa, entramos en abril, ¿verdad? Y como a las 2 semanas de ese descanso viene el parcial, segundo parcial. Y el 15 de mayo, 18 de mayo, principio de exámenes finales. Entonces el mes se va rapidísimo, ¿verdad? Entonces, uno de catedrático tiene la obligación
de cubrir el programa, y entonces por eso es que hay compromiso de nosotros, ¿verdad?, de hacerlo. Tenemos que nuestro coordinador informarle cómo vamos y lo que cubrimos, ¿verdad?, porque pues nos pagan para eso, ¿verdad?, para enseñar y para cubrir el programa de cada materia. ¿Qué más, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, vamos a empezar, como quedan 8 minutos, jóvenes, vamos a empezar a ver los temas que el programa exige. Y ponemos economía descriptiva. La primera parte del esquema es economía descriptiva. Es la parte de la división de la economía capitalista, es la parte de la división de la economía capitalista que se encarga de la observación sistemática. Licenciado, Dígame. disculpe, ¿podría repetir? No lo entendí, dígame. Creo que dijo que si podría repetir. Sí, es que no lo oí bien, como que tal vez está con un teléfono, ¿verdad? Y no está con su computadora. Voy a repetir. Es la parte de la división de la economía capitalista que se encarga de la observación sistemática de un hecho determinado, coma, con el objeto de describirlo únicamente, con el objeto de describirlo únicamente. Estoy viendo ahí una mano levantada de Shirley Belsabe. ¿Usted quiere preguntar algo, comentar algo, Shirley? Pregunto. Bueno, entonces, ahí tenía la mano levantada, como que había quedado ahí. Bien, entonces ya me quedé, les dije, como un hecho determinado, con el objeto de describirlo únicamente, pero, únicamente, coma, pero no analiza ni causa ni efecto. Repito, pero no analiza ni causa ni efecto, coma, es decir, no hace labor científica, coma, únicamente describe la información. Voy a repetir todo, ¿verdad? Porque está un poco extenso esto y de repente algo no oyeron, ¿verdad? Es la parte de la división de la economía capitalista que se encarga de la observación sistemática de un hecho determinado, con el objeto de describirlo únicamente, coma, pero no analiza ni causa ni efecto, es decir, no hace labor científica, únicamente describe la información. Ejemplo, en el censo poblacional realizado en Guatemala en el 2018, sería de ejemplo de economía descriptiva elaborar la boleta o la encuesta. Elaborar la boleta o la encuesta. Bien, como estamos terminando el día de hoy, jóvenes, cuando miremos economía descriptiva, ya lo estamos viendo, pero vamos a seguir el día lunes. Cuando seguimos con teoría económica y seguimos con política económica, vamos a tomar de ejemplo el censo poblacional para explicar economía descriptiva
teoría económica y política económica, ¿verdad? Ahí teníamos que decir por qué el censo poblacional es importante para todos. ¿Qué es un censo? No sé si ustedes saben qué es un censo, ¿verdad? Tenemos que ver eso, ¿verdad? Porque el ejemplo que vamos a proporcionar de censo tiene que ser de la economía descriptiva, tiene que ser de la política económica y tiene que ser también de la teoría económica. Bueno, jóvenes, entonces ya estamos terminando, ¿verdad? Les repito para que tomen en cuenta el calendario, ¿verdad? Esta semana solo tenemos clase el día lunes. Y hoy en 8 ya es huelga de dolores y ya no hay actividad en las cargos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, nos miramos primero Dios el día lunes, ¿verdad? Que pasen buena tarde y tengan un buen fin de semana. Saludos a todas y a todos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.